como escuchar la voz de Dios. Amados hermanos, hoy quiero invitarte a entrar en el silencio de tu alma. Porque Dios sigue hablando. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces nosotros no sabemos escuchar. Vivimos rodeados de ruido, de distracciones, de voces que compiten con la voz del Creador. Pero Dios, el mismo que habló a Moisés desde la zarza ardiente, el mismo que llamó a Samuel mientras dormía, aún habla a sus hijos. Y hoy quiere hablarte a ti. Dios siempre ha hablado. Desde el principio de los tiempos, Dios se comunica con su pueblo. En el Génesis, Dios habló con Adán y Eva. Habló con Noé, con Abraham, con los profetas. Pero la plenitud de su voz vino con Jesucristo, la palabra hecha carne, Juan 1:14. Él es la voz del Padre en medio de nosotros. Dios no ha dejado de hablar, somos nosotros quienes hemos dejado de escuchar. El mundo moderno nos ha llenado de ruido. El ruido de las redes, de las preocupaciones, del trabajo, del miedo, de la ansiedad. Pero Dios no grita, Dios susurra. Un Reyes 19, 11-12 dice que el profeta Elías buscó a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego. Pero Dios no estaba en el ruido, sino en un suave murmullo. Así habla Dios, en el silencio del alma. Las formas en que Dios habla. Dios no solo habla con palabras audibles. A veces su voz llega de muchas maneras. Escucha con atención. A través de su palabra, la Biblia. La Biblia no es un libro viejo, es una carta viva escrita por Dios para ti. Cada vez que la abres con fe, Dios te habla personalmente. Pero necesitas leerla no solo con los ojos, sino con el corazón. Antes de leerla, dile al Espíritu Santo. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. A través del silencio y la oración. La oración no es solo hablar, también es escuchar. Cuando oras y te quedas en silencio, Dios puede poner pensamientos, sentimientos o paz en tu corazón. Él no siempre responde con palabras, sino con una certeza interior. A través de las circunstancias. Dios muchas veces usa las puertas que se abren o se cierran para guiarnos. Una negativa puede ser una protección. Una demora puede ser una lección. Un obstáculo puede ser una dirección. A través de las personas. Dios habla por medio de otros, un amigo, un sacerdote, una predicación, una canción. A veces hasta usa a alguien que no cree en él para darte una señal. A través del Espíritu Santo. El Espíritu es la voz viva de Dios dentro de ti. Jesús dijo, el Espíritu les recordará todo lo que yo les he enseñado, Juan 14:26. Él te inspira, te corrige, te consuela, te advierte. Lo que nos impide escuchar. Muchos dicen, Padre, yo oro, pero no escucho nada. Tal vez el problema no es que Dios no hable, sino que hay interferencias. Veamos cuáles son. El ruido interior, pensamientos, ansiedad, miedo. Necesitas callar tu mente para oír al Señor. Dios no compite con el ruido, Él espera el silencio. El pecado, cuando vivimos lejos de la gracia, nuestro corazón se endurece. El pecado apaga la voz de Dios, como cuando una radio pierde señal. Pero cuando te confiesas, esa frecuencia vuelve a ser clara. La impaciencia, queremos respuestas rápidas. Dios no siempre habla cuando tú quieres, sino cuando Él sabe que estás listo para escuchar. La falta de obediencia, Dios no te dará nuevas instrucciones si no has obedecido las anteriores. Escuchar su voz implica estar dispuesto a hacer su voluntad. ¿Cómo disponerse a escuchar? Ahora, hermano, si tú realmente quieres escuchar a Dios, necesitas crear espacios sagrados en tu vida. Busca el silencio cada día. Apaga el teléfono, cierra la puerta, siéntate en calma. Dile, aquí estoy, Señor. Lee su palabra como si fuera una carta personal. No la leas por rutina, sino con hambre de oír su voz.
Habla menos y escucha más. A veces oramos tanto que no dejamos hablar a Dios. La oración es un diálogo, no un monólogo. Guarda lo que Él te diga. Cuando sientas que Dios te habló, escríbelo. Como María, guarda todas esas cosas en tu corazón. Obedece. La voz de Dios siempre te llevará al bien, al amor, al perdón, a la paz. Si lo que oyes te lleva al rencor o al orgullo, no viene de Él. Los frutos de escuchar su voz. Cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, tu vida cambia. Comienzas a tener paz donde antes había miedo, claridad donde había confusión, esperanza donde había tristeza. Ya no caminas a ciegas, porque el Señor te guía paso a paso. Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Cuando reconoces su voz, ya no te dejas confundir por el enemigo. El alma que escucha a Dios vive en libertad y plenitud. Enséñame a escuchar tu voz, Señor. Señor Dios Todopoderoso. Padre eterno, fuente de vida y de amor. Hoy me postro ante ti con el corazón abierto, clamando desde lo más profundo de mi ser. Háblame, Señor, porque necesito escucharte. Padre, yo creo que tú hablas. Creo que tú me conoces por mi nombre. Creo que tienes un propósito para mí. Pero muchas veces he estado sordo, perdido entre el ruido del mundo. Y hoy clamo con lágrimas y humildad. Abre mis oídos, Señor, y enséñame a escucharte. Espíritu Santo de Dios. Ven ahora como fuego que purifica, como viento que limpia, como agua viva que renueva. Habla a mi alma. Muévete en lo más profundo de mi espíritu. Rompe todo velo que me impida oír la voz del Padre. Reprendo, en el nombre poderoso de Jesús, toda voz de confusión, de engaño, de oscuridad. Todo pensamiento que no viene de ti. Declaro silencio en mi mente para que solo se escuche tu palabra. Y declaro que mi corazón será un altar donde solo tú hables. Habla, Señor, en mis días y en mis noches. Habla en medio de mis lágrimas. Habla en mi soledad, en mis decisiones, en mis batallas. No permitas que tome un paso sin oír tu dirección. Dame discernimiento para reconocer cuando tú hablas. Y fortaleza para obedecer sin temor. Jesús, mi buen pastor. Tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz. Aquí está tu oveja, Señor. Buscando tu guía, tu consuelo y tu palabra viva. Hazme sensible a tu presencia. Que cuando hables, mi alma tiemble de amor. Que cuando me corrijas, entienda tu ternura. Y cuando me envíes, vaya confiando en tu poder. Padre eterno. Declaro que de hoy en adelante caminaré al ritmo de tu voz. Que tu palabra será mi luz y mi dirección. No escucharé al enemigo, no seguiré al mundo. Solo seguiré la voz del Dios que me